Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a socializar y compartir una investigación que se desarrolló en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, Colombia, referente al manejo de metodologías para el desarrollo y fortalecimiento de competencias gerenciales en los especialistas en gerencia de proyectos que se dirige en la misma institución. Esta investigación tuvo una intención de, uno, indagar cuáles son las competencias gerenciales que un egresado debe conocer y debe adquirir para incorporarse al sector productivo y para poder abordar proyectos empresariales y las estrategias didácticas que hoy por hoy se manejan dentro de los módulos en esta especialización. Básicamente el problema fue haber identificado que existen más de 30 a 40 competencias, tanto específicas como genéricas de gerencia de proyectos, y que también se maneja unas estrategias didácticas que le llevan al estudiante a memorizar eh, para, para cumplir un requisito académico, más no para apropiarse y transferir ese conocimiento, lo que lleva a que además de existir más de 30 o 40 competencias, el estudiante y el egresado, que ya se vuelve egresado, solo recuerda entre 3 a 4. Asimismo, en un trabajo de campo y una revisión documental, se identificó que asimismo un docente en un sinfín de habilidades y aptitudes, pues solo alcanza a impartirle al estudiante aproximadamente 5 o 10. Entonces nos llevó a una pregunta importante de investigación sobre qué estrategias coherentes con el currículo se deben formular para fortalecer la formación de los especialistas en gerencia de proyectos. Y esto nos lleva a que dentro de nuestro objetivo general fue fortalecer esas capacidades gerenciales en los especialistas de proyectos a partir de unas metodologías propias para un estudiante o próximo a ser egresado en gerencia de proyectos en la corporación Minuto de Dios. Para esto se tuvo que identificar unos fundamentos filosóficos y teóricos desde una revisión epistemológica de las competencias gerenciales, clasificar esas competencias gerenciales que están dadas entre genéricas y específicas y dar finalmente una caracterización del perfil profesional del especialista. De esto pues nos lleva a que a partir de este ejercicio podamos definir unos recursos y unas técnicas didácticas y a su vez dar como una sugerencia de cuáles serían las competencias más concretas que se les podrían entonces generar e impartir al estudiante. De esto, entonces, nosotros nos basamos en una revisión teórica en donde, bueno, en primera instancia, nos basamos en el proyecto PMI, es una entidad a nivel internacional en donde dirige a las personas o a los profesionales para formular y evaluar proyectos. Ellos les dan una plataforma, unos libros electrónicos para poder hacer un análisis de una idea de negocio, de una mejora comercial y de ahí entonces saber cuáles son las salidas comerciales más pertinentes. También entonces tenemos otros autores como Mejía, también la Universidad Experimental Politécnica de Venezuela, donde nos explican cuáles son las competencias genéricas y específicas y cuáles son las metodologías tradicionales que se manejan. En primera instancia, pues a partir de las estrategias perdón, de las competencias genéricas, pues están relacionadas el trabajo trabajo en equipo, comunicación interpersonal, eh, manejo de resolución de conflictos y las específicas ya son más concretas hacia una función específica del profesional en una empresa, como saber o conocer los procesos y procedimientos, conocer la misión y visión de la empresa,
cuál es la documentación, saber mejor la documentación que se debe trabajar para desempeñar las funciones. Y de ahí pues está encaminado a que todo esto lo debe conocer para dar el logro a los objetivos organizacionales. Todo esto pues es un compendio de un trabajo en equipo que si no se maneja dentro del aula, pues es muy difícil que un especialista en gerencia de proyectos conforme un equipo de trabajo para evaluar una propuesta empresarial o comercial. Para poder entonces analizar dentro de ese trabajo de campo de, que se llevó a cabo, pues fue muy importante definir cuál era el enfoque más importante o más específico para llevar a cabo la investigación. Entonces se utilizó el método mixto, en donde los instrumentos a manejar fueron las encuestas dirigidas a docentes y a estudiantes. Esto nos llevó a la indagación sobre cuáles son las competencias que más se recuerda como estudiante, en donde pues nosotros identificamos entre 2 a 4 competencias. Y los docentes en esa indagación pues pudimos identificar cuáles son los recursos y estrategias didácticas que ellos manejan durante la clase. Generalmente trabajan una revisión documental, resolución de conflictos, juego de roles y, y pues mucha lectura, pues dado a que se debe tener una actualización. Una investigación descriptiva, dado que pues se va a hacer una triangulación de la información a partir de los análisis también cuantitativos, a partir de las encuestas. Y una muestra por conveniencia fue un grupo de 25 ya egresados de la primera cohorte del 2017, fue por conveniencia, puesto que fue un grupo cercano a, a trabajar y fue un grupo que nos facilitó más la información. ¿Cuáles fueron los hallazgos que nosotros encontramos? Pues a partir de la entrevista dirigida al coordinador del programa y las encuestas dirigidas a los docentes y a los estudiantes, pues nos llamó mucho la atención, puesto que se tienen muchos recursos didácticos, trabajo en equipo, juego de roles, aprendizaje basado en problemas y muchas competencias. Pero lo que nos significó esta investigación fue que nosotros pudimos caracterizar, uno, las técnicas didácticas y las técnicas de evaluación y que éstas nos permitieron definir hacia qué competencia evaluar. Entonces, dentro de los principales hallazgos y contribuciones pudimos caracterizar una técnica, saber cuál era como el alcance de la misma y esa técnica, qué tipo de competencia nos podía evaluar. Entonces, dentro de esta propuesta pudimos definir técnicas didácticas y recursos didácticos y asociamos las competencias que más fueran pertinentes para evaluar. Digamos que esta propuesta es una sugerencia que se les da a las instituciones, se les da al docente para que en el egresado exista mayor recordación una vez culminados sus módulos de aprendizaje y que a su vez, además de generar la recordación, los transfiera al campo donde se va a desempeñar, que es en formular y evaluar proyectos a nivel internacional o a nivel nacional en las empresas. La novedad en pertinencia es que también, además de caracterizar la técnica, relacionarla a una competencia, ya sea genérica como específica, pues también nosotros hicimos una sugerencia sobre cómo evaluarla, porque muchas veces, como se mencionó, el aprendizaje es más memorístico que construcción y transferencia de conocimientos. Entonces, dado a unos instrumentos como lo que se presenta en esta
esta filmina es la técnica, la competencia a evaluar y el criterio de evaluación. ¿Con qué fin? Con que el estudiante vea el seguimiento de su desempeño y saber cuáles fueron las fortalezas que adquirió y cuáles son las debilidades que debe indagar y mejorar para poder saber también cuáles son las competencias que ha alcanzado y cuáles son las que necesita alcanzar. Esta es parte de alguna bibliografía. Muchas gracias.